buenos días a toda nuestra audiencia y el tema que hoy nos amerita es la disolución del matrimonio. Habíamos hablado de este nuevo Código Civil y Comercial que nos rige a todos los argentinos. Seguimos en este tema y es importante tener en cuenta que se introducen modificaciones. La primera modificación que se introduce en este tema es que ya no es necesario invocar una causa, basta que el matrimonio esté irremediablemente roto, ni tampoco es necesario invocar tiempo. Es decir, que se puede celebrar el matrimonio e inmediatamente solicitar, ¿no es cierto?, la ruptura del mismo a través de una sentencia de divorcio solicitando la petición ante el juez. Esto es muy importante porque el nuevo código nos da todo este panorama tan importante del respeto de la autonomía de la libertad, donde las partes deciden su vida, cómo van a continuar sus relaciones, dando plena autonomía a los contrayentes en cuanto a la elección de vida. El nuevo Código Civil establece que las causas para la disolución del matrimonio son 3. La primera causa es la muerte de uno de los contrayentes. La segunda causa puede ser la presunción de fallecimiento, donde es necesario una sentencia judicial. Y finalmente el tema que nos amerita es el divorcio vincular. En este divorcio vincular tenemos que tener en cuenta que los fundamentos del Código Civil se basan también en nuestra Constitución Nacional, donde uno de los contrayentes o ambos no desean continuar con este vínculo jurídico y no pueden ser obligados, ¿no es cierto?, a continuar con el mismo. A lo cual es necesario tener en cuenta el domicilio de los contrayentes, es necesario también el acta de matrimonio para contemplar la competencia del juez donde se va a radicar el proceso de divorcio. En cuanto a la legitimación, es decir, en cuanto a las personas que pueden pedir la disolución de este vínculo matrimonial, puede ser en forma conjunta, es decir, ambos contrayentes están de acuerdo para la ruptura del vínculo matrimonial, o puede ser en forma unilateral. Uno de ellos solicita, ¿no es cierto?, al juez la disolución del vínculo. Si es que estos contrayentes están de acuerdo en forma conjunta, pueden presentarse ante el juez solicitando la disolución, a lo cual es necesario acompañar un convenio con respecto a la disolución de bienes y todos los regímenes en cuanto si hay menores de edad, la atribución de la vivienda. Cuando los contrayentes están de acuerdo para presentar esta disolución del matrimonio, es necesario la presentación de un abogado que viene a ser su asesor letrado, siempre y cuando se va a tener en cuenta que las partes estén de acuerdo, porque si hay problemas como vicios de la voluntad o fraude en alguno de los contrayentes, el juez interviene y da lugar a la intervención de otro profesional que asista a la parte que está en desventaja. En el divorcio bilateral, los cónyuges pueden peticionar el divorcio en un mismo escrito, en donde deben adjuntar un convenio regulador en cuanto a estos efectos del divorcio. El juez va a dictar la sentencia dentro de un plazo de 10 días. En caso de que no haya acuerdo respecto de este convenio de divorcio, se va a realizar una audiencia dentro de los 10 días para que las partes se pongan de acuerdo en este convenio regulador. Pero esto no impide que el juez inmediatamente dicte la sentencia donde los cónyuges cambian su estado civil de casados a divorciados, que ese es el efecto principal en el divorcio, donde el vínculo matrimonial queda roto. En el divorcio unilateral es uno de los contrayentes el que presenta el escrito frente al juez a los efectos de que se rompa este vínculo matrimonial,
Pero como tenemos un ordenamiento jurídico donde es necesario escuchar a la otra parte, se le hace traslado a los efectos de que el otro contrayente tome conocimiento y en el proceso que se va a realizar ante el juez, donde van a intervenir las partes, sea escuchado y pueda presentar tal vez su convenio con respecto a los temas tratados, ¿cierto? El tema de la vivienda, el tema de si hay hijos menores, el tema de alimentos. Por eso es tan importante tener esta distinción entre el divorcio bilateral y el divorcio unilateral. En la omisión de la contestación respecto de la petición unilateral de divorcio, o la parte no se presenta, el juez va a dictar inmediatamente sentencia sin más trámite. Por este principio de que habíamos dicho que el divorcio no es contencioso, sino que la finalidad es el cambio del estado civil de la persona, y por eso se debe dictar sentencia. Y también es importante tener en cuenta que la sentencia de divorcio no es apelable, solamente se puede apelar lo que es materia de honorarios, de profesionales, de costas, o habíamos mencionado el tema de cuando no hay acuerdo respecto de la propuesta que habían presentado los cónyuges. Pero concluyendo, el divorcio no es apelable. Bueno, y para finalizar, estamos frente a un divorcio. Esto implica que es un proceso no contencioso, porque recordemos que una de las finalidades de nuestro nuevo Código Civil es evitar este conflicto y tener en cuenta que hoy tenemos distintas clases de familia. Es importante que nuestros ciudadanos tengan sus papeles en regla, sus estados de civil, sea casado, soltero, viudo, al día, es decir, que los ciudadanos se tomen el trabajo de realizar los trámites jurídicos necesarios. Para concluir, podemos decir que es un derecho que está amparado en nuestra Constitución Nacional y también en los tratados internacionales de derechos humanos. Espero que haya podido entender, que yo haya sido clara, y todas las consultas pueden ser remitidas a nuestro bloque FAQ Jurídico al número 2622 41 77 97. Ha sido un placer y nos encontramos a plena disposición el grupo de trabajo. Muchas gracias.